¿Cómo están? Bienvenidos a mi curso de Matemática Básica para Ingeniería. En esta oportunidad aprenderemos a reconocer subespacios vectoriales en R2 y en R3. En R2, los únicos subespacios vectoriales que contiene son las rectas que pasan por el origen de coordenadas y el conjunto unitario formado por el elemento neutro de R2. Este conjunto está representado por una recta, porque observo aquí la ecuación general de una recta. Pero no es cualquier recta, por supuesto, es una recta que pasa por el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque el 0,0 cumple con la condición de este conjunto. Por lo tanto, sí es un subespacio vectorial. Observa la condición que tiene este conjunto y también podemos representarlo como una recta. Pero el problema es que no es una recta que pasa por el origen de coordenadas, ya que el 0,0 no cumple la condición. Es una recta, pero que no pasa por el origen de coordenadas. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial. Observa la condición. En la condición podemos encontrar al conector lógico I. Por lo tanto, esto podemos interpretarlo como la intercepción de dos rectas, porque aquí yo tengo la ecuación de una recta y esta otra. Observa que ambas rectas pasan por el origen de coordenadas, ya que el 0,0 cumple las ecuaciones en ambas. Si estamos hablando de la intercepción de dos rectas, que por supuesto no son paralelas, entonces el S3 simplemente estará conformado por un solo elemento que es el origen de coordenadas. Por lo tanto, esa intersección simplemente sería el origen de coordenadas. Y por supuesto, el conjunto S3 sí resulta ser un subespacio vectorial. Observa que tenemos aquí el conector lógico O en la condición. Por lo tanto, nosotros podemos expresar a S4 como la unión de dos rectas. Como estas dos rectas no son paralelas, entonces la unión generaría algo como una X y por supuesto, todo este conjunto no representa a ninguna recta. Por lo tanto, la unión de dos rectas que observamos aquí no es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque no es una recta que pasa por el origen de coordenadas y ni siquiera es el conjunto formado con el elemento 0,0. No es un subespacio vectorial. Observemos que también tenemos el conector lógico O, pero en este caso se trata de un par de rectas paralelas. ¿Por qué? Porque sus vectores directores son paralelos o tienen la misma pendiente en este caso. La unión de dos rectas paralelas que pasan ambos por el origen de coordenadas, ya que el 0,0 cumple en ambas ecuaciones, resultan ser rectas coincidentes. Hablamos de la misma recta. Por lo tanto, el S5 simplemente es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Así que este sí es un subespacio vectorial. También tenemos una recta, solo que está escrito en forma paramétrica. Y esta recta pasa por el origen de coordenadas, ya que cuando reemplace a t con 0, vamos a obtener que x y y son 0. Por lo tanto, es un subespacio vectorial. En este caso tenemos a la ecuación vectorial de una recta. Cuando yo reemplace a t con 0, voy a obtener el punto 0,0. Así es que es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Es un subespacio vectorial. Aquí también tenemos en el conjunto S8 la ecuación vectorial de una recta. Observa que esta recta no pasa por el origen de coordenadas, ya que no existe ningún valor de t de tal forma que esta suma nos dé el origen de coordenadas, o sea, el 0,0. Por lo tanto, este no es un subespacio vectorial. Pero el hecho de que aquí nos digan que pasa por el punto 1,3 no significa que no pase por el origen de coordenadas. Para eso nosotros tenemos que encontrar el valor de t si es que es posible. Como en el conjunto S9. Me está diciendo que pasa por este punto, pero yo sí puedo lograr encontrar a un t de tal forma que esta suma sea 0,0. Por ejemplo, el t igual a menos 2. Tenemos al 0,0. Por lo tanto, resulta ser una recta que pasa por el origen de coordenadas y este sí es un subespacio vectorial. S10. En este caso observamos la ecuación simétrica de una recta.
que pasa por el origen de coordenadas, ya que el 0,0 cumple con la condición. Sí es un subespacio vectorial. Los únicos subespacios no triviales de R3 son planos que pasan por el origen de coordenadas o rectas que pasen por el origen de coordenadas. Observa el conjunto S1. En este caso observamos la ecuación cartesiana de un plano. Por lo tanto, S1 se puede expresar como un plano, pero no cualquier plano. Es un plano que pasa por el origen de coordenadas, ya que el 0,0,0 cumple con la condición del conjunto S1. Por lo tanto, sí es un subespacio vectorial. Pero en el conjunto S2, que también tenemos la ecuación cartesiana del plano, resulta que el origen de coordenadas no cumple con la condición del conjunto S2. En este caso se trata de un plano que no pasa por el origen de coordenadas, entonces S2 no es un subespacio vectorial. S3. Observemos que en la condición tenemos al conector lógico I. Por lo tanto, podemos interpretarlo como la intercepción de estos dos planos. Observemos que las normales de cada plano respectivamente son el 1, 3 y 1 y el 1, menos 3 y 0. Así que se trata de planos no paralelos y la intercepción de planos no paralelos resulta ser una recta. Ahora, como en ambos planos, como el 0,0 cumple ambas condiciones, esto quiere decir que en ambos planos va a estar el origen de coordenadas y por lo tanto también en su intercepción, que es la recta. Y así nosotros obtenemos que resulta ser una recta que pasa por el origen de coordenadas. Sí es un subespacio vectorial. En el conjunto S4 observamos el conector lógico O. Por lo tanto, podemos expresarlo como la unión de dos planos en este caso. También vemos dos planos que pasan por el origen de coordenadas, ya que el 0,0,0 cumple con las condiciones. Pero se tratan de dos planos no paralelos, porque aquí tenemos la normal 1, 3, 0 y aquí el 1, menos 3, menos 1. Así es que son dos planos no paralelos. Y la unión de dos planos no paralelos resulta no ser un subespacio vectorial. Por lo tanto, no es un subespacio vectorial. Observa el conjunto S5, que también tiene el conector lógico O. Por lo tanto, lo voy a interpretar como la unión de dos planos. Pero en este caso, observa que sus normales son el 1, 3 y 1 y el 2, 6 y 2. Son paralelos. Por lo tanto, se trata de dos planos paralelos. Y no solo eso, ambos tienen al origen de coordenadas, así que son dos planos paralelos con el mismo punto de paso. Por lo tanto, son planos coincidentes, son el mismo plano. El plano interceptado consigo mismo resulta ser un plano nuevamente que pasa por el origen de coordenadas. Así que este sí resulta ser un subespacio vectorial. En el conjunto S6 podemos observar la ecuación paramétrica de una recta, como cuando si damos el valor de t igual a 0, podemos observar que x, y, z todos resultan ser 0. Por lo tanto, pasa por el origen de coordenadas y es un subespacio vectorial. En el conjunto S7 observamos la ecuación vectorial de una recta. Si t le damos el valor de 0, vamos a obtener que un punto o un elemento del conjunto S7 resulta ser el 0,0,0. Por lo tanto, es una recta que pasa por el origen de coordenadas y sí es un subespacio vectorial. Observa en el conjunto S8, tenemos la ecuación vectorial de una recta, que me indica que pasan por el punto 1, 3, 0. Pero el hecho de que pase por el punto 1, 3, 0 no significa que no pase por el origen de coordenadas. Para eso deberíamos encontrar un valor de t de tal forma que la suma sea el 0, 0, 0, lo cual no es posible. Así que se trata de una recta, pero no pasa por el origen de coordenadas. Así que no es un subespacio vectorial. Conjunto S9. También tenemos la ecuación vectorial de una recta, pero en este caso sí es posible encontrar un valor de t de tal forma que la suma sea el 0, 0, 0. Por ejemplo, el t igual a menos 2. Al reemplazar este valor, nos da el origen de coordenadas pertenece al conjunto S9. Por lo tanto, sí es un subespacio vectorial. En el conjunto S10 observamos la condición y resulta ser la ecuación simétrica de una recta. Como el 0, 0 cumple la condición, es una recta que pasa por el origen de coordenadas y por lo tanto sí es un subespacio vectorial. En el conjunto S11 observamos la ecuación normal de un plano. Sí, esta representa la normal del plano. Este representa el producto punto.
Ahora necesitamos investigar si pasa por el origen de coordenadas. Bueno, al reemplazar aquí el x, y y z con 0, el producto punto sí nos va a dar 0 de todas formas. Por lo tanto, sí es un subespacio vectorial.